todos, amigos. En mi publicación anterior abordé lo que son las fases y los procesos que se dan en la perforación y construcción de un pozo. Dentro de estas fases nombramos someramente lo que es la fase para perforar, para circular, realizar viaje de tubería, realizar la bajada de revestidores o tubería de revestimiento al fondo del pozo, cementar, registros de perforación necesarios para recopilar datos geológicos necesarios para la perforación de próximos pozos que contemplan el mismo yacimiento, y sobre todo también la completación del pozo, que entre la completación del pozo está el cañoneo. Es necesario cañonear las paredes del pozo, ya que no existe una comunicación entre el yacimiento y las paredes del mismo, ya que se encuentra revestido y cementado. Hay que cañonear para que los fluidos como gas y petróleo puedan venirse desde el yacimiento hasta el pozo y ponerlo a producir. Bueno, se nombraron someramente estos procesos o estas fases: cómo queda construido el hoyo, con qué mecha se perfora, qué revestidores se bajan. Ahora bien, dentro de estos procesos o estas fases, quiero explicar una a una en diferentes videos cuáles son las operaciones y los elementos que están involucrados en cada una de estas fases. Anteriormente, en otros temas que ya fueron abordados dentro de esta serie temática, se habló del fluido de perforación, solamente de una manera funcional, dándole una importancia. Sin embargo, ahora le voy a dar un toque refrescante, ya que voy prácticamente a hablar del fluido de perforación dentro de una actividad o un proceso como es la circulación del fluido de perforación dentro del pozo, resaltando ciertas eventualidades dentro de la ingeniería que son importantes en el estudio y conocimiento, como lo es la riología y la hidráulica del fluido de perforación, ya que la hidráulica y la riología involucra ciertas propiedades que tienen que ir acorde para que las actividades de perforación se puedan llevar de la mejor manera. Siempre recordándoles que llevo la metodología en mostrarles las láminas del tomo Ingeniería de Perforación del ingeniero Jairo Molero, de la consultoría Jairo Molero Drilling. Saben ustedes, siempre respetando el derecho de autor y dándole créditos a la fuente por la cual me estoy dejando llevar para compartir todo este contenido con ustedes. El proceso de circular, el control primario de un pozo recae sobre el fluido de perforación, el cual es el principal componente en un sistema de circulación. Esto quiere decir, amigos, que dentro del proceso de circulación el protagonista, sin lugar a dudas, es una vez más el fluido de perforación. Si vamos a hablar del fluido de perforación, tenemos entonces que entender o conceptualizar referente al término fluido. Y fluido no es nada más que una sustancia que se deforma al aplicarle un esfuerzo, por muy pequeño que el mismo sea. O en otras circunstancias lo podemos definir también como que fluido es toda aquella sustancia que puede fluir. Dentro de los tipos de fluidos tenemos los newtonianos y los no newtonianos. Los newtonianos son fluidos que se deforman inmediatamente al aplicar un esfuerzo, por muy pequeño que éste sea, como por ejemplo el agua. Los no newtonianos son fluidos que requieren un esfuerzo de corte inicial para comenzar a deformarse. Ejemplo, el fluido de perforación. Para ello, entonces, debemos de tener presente que, referente a los fluidos de perforación, estamos entonces bajo el estudio de un fluido no newtoniano. Dentro de las funciones básicas del fluido de perforación están todas aquellas bajo las cuales se contempla en la perforación un fluido de perforación. Entre ellas está el poder remover y transportar los cortes del hoyo. Claro está, si nosotros pudiéramos perforar un hoyo sin utilizar un fluido de perforación, no se pudiera dar la perforación, ya que todos los recortes en el fondo del hoyo quedarían atrapados, faltando de que exista un elemento que lo pueda transportar desde el fondo del pozo hasta la superficie. Como segunda función tenemos el poder proveer
presión hidrostática, es decir, poder tener un control del pozo. Una de las propiedades físicas del fluido de perforación es la densidad del fluido, conociéndose como densidad a la masa entre el volumen. Mientras más sólidos se le incorporen al fluido de perforación, más denso este será. A medida que la densidad sea mayor, la presión hidrostática del fluido de perforación va a ser mayor, entendiéndose como presión hidrostática a poder calcularlo mediante una ecuación que contempla que es igual a 0.052 por la densidad del fluido por la profundidad vertical verdadera. Si la profundidad no cambia, pero la densidad es mayor, entonces la presión hidrostática del fluido de perforación será mayor. Si la densidad se mantiene constante, pero la profundidad es mayor, entonces la presión hidrostática aumentará. De manera tal entonces que la presión hidrostática tiene que ser mayor a la presión del yacimiento para que se pueda entrar en un control efectivo del pozo. Como tercera función está transmitir la potencia hidráulica a la mecha. El fluido de perforación necesita transmitir una potencia hidráulica a la mecha para que ésta pueda cortar la roca en el subsuelo de una manera óptima y eficiente. Otra de las funciones es el poder refrigerar y lubricar la sarta de perforación. A medida que la sarta de perforación gira, crea una fricción con las paredes del hoyo o con las formaciones encontradas en el subsuelo. Esta fricción es necesario bajarla mediante un proceso de enfriamiento que solo lo da el fluido de perforación. Otra de las funciones está en que se pueda refrigerar y lubricar, en este caso no la sarta de perforación, sino la mecha. Debido a las mismas circunstancias, la mecha, a medida que realiza los cortes en el subsuelo, genera una fricción y un calor que es necesario refrigerarlo y al mismo tiempo lubricarlo, y esto solamente lo hace el fluido de perforación, o llamado también lodo de perforación. Otra de las funciones está el mantener los sólidos o cortes en suspensión. Una vez que las bombas de lodo se paran, es decir, o se detiene la circulación, es necesario que estos recortes que realiza la mecha de perforación puedan quedar suspendidos, ya que si no quedan suspendidos, estos cortes caen encima de la mecha, haciendo de que cuando se renueve la circulación del lodo, se pueda pegar la tubería de perforación por un proceso denominado empaquetamiento. Entonces, para ello es necesario, por ejemplo, que una propiedad que tiene el fluido de perforación, como lo es la propiedad de gel, es decir, la viscosidad gelatinosa del fluido, esté acorde para poder tener estos recortes en suspensión. Otra de las funciones es que pueda proveer de un revoque a la pared del pozo. A medida que se va perforando, este debe poseer una propiedad denominada filtrado del lodo, que ciertas partes sólidas del fluido puedan penetrar a la formación creando un revoque liso y permeable para que las paredes del pozo no se derrumben. Otra función está en proveer información sobre el pozo, es decir, los registros que se corren en un pozo de petróleo para obtener información geológica necesitan correrse con un fluido de perforación en el hoyo. Otra de las funciones está el proveer transmisión de datos para herramientas y motores de fondo. También es necesario, para que estos registros se puedan correr en el fondo del pozo y para que los motores de fondo puedan realizar sus funciones, se necesita tener un fluido de perforación. Por último, brindar seguridad al personal y medio ambiente. El fluido de perforación debe contar con los elementos químicos necesarios que sean amigables tanto al personal que labora en el taladro como al medio ambiente. Por último, aquí se contempla la palabra culpa, denominando así entonces a uno de los efectos que se manejan dentro de la locación o los taladros de perforación, que se dice que siempre que exista un problema en la perforación del pozo, casi siempre es culpa del lodo de perforación, es decir, del químico o del ingeniero del fluido de perforación en este caso. Que aunque parezca jocosa la información, pues casi siempre cuando el pozo presenta problemas es porque algunas de las propiedades del lodo pues no está acorde al programa de perforación.
Bueno amigos, les pude explicar cada una de las funciones que cumple el fluido de perforación, pudiéndose entender así cuál es la razón o las razones por las cuales se perfora con un fluido de perforación, ya que anteriormente a la perforación rotatoria, la perforación a percusión no contemplaba ningún tipo de fluido de perforación. Quedando entonces para un posterior video tratar todo lo relevante a ciertas propiedades del fluido de perforación y la importancia del estudio de la rheología y de la hidráulica contemplado en lo referente al lodo de perforación. Estando atentos a una próxima entrega de mi serie temática audiovisual, Ingeniería de Perforación, se despide de ustedes su amigo @Carlos84.